Listo. Bueno, eso, prendan cámaras que ya les vamos a detener para que se den cuenta que esta plataforma aguanta y en este momento las cosas van bien en conectividad en Colombia. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Los veo a unos muy juiciosos, recién bañados. Eh, y yo creo que a casi todos los conozco, ¿no es cierto? Con casi todos, claro, con todos hemos tenido contacto aquí para atrás, en electrocardiografía y bueno, en algún momento, no sé, creo que hasta fisiopatología vimos con ustedes, ¿no es cierto? Cuando vimos fisiopatología. Listo. Bueno, muchachos, como les digo, un placer estar otra vez con ustedes acá. Eh, Básicamente lo que vamos a hacer en esta hora es presentar todo lo que es el programa, un poquito de la concertación académica, cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer durante el semestre, haciendo claridad desde ya que eh, este prácticamente es un semestre, la investigación es autónoma como tiene que ser, o sea, los encuentros son relativamente pocos, pero el contacto va a ser permanente. Como ustedes ven, ya tenemos un grupo WhatsApp. Yo semana a semana, a pesar de que ustedes van a tener compartida la carpeta que les voy a mostrar ahora, semana a semana, les voy diciendo qué tienen que ir haciendo, en qué tienen que ir, qué tienen que ir desarrollando. Entonces, pues esa parte nadie se va a poder quejar porque vamos a estar como muy conectados. Listo. Se conectaron relativamente pocos, son 34 personas. Listo. Bueno, entonces si quiere, apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos y vamos a hacer la presentación. Vamos a compartir pantalla. Vamos apagando sus cámaras entonces. Bueno, entonces esta es la asignatura de investigación 8 que básicamente gira en torno a estos grandes temas. Van a tener acá entonces, espere, yo activo el chat por si alguien quiere escribir. Entonces van a tener básicamente, todo va a girar en torno a reporte de caso, un primer corte que va a girar mucho en torno a la historia multidimensional. Van a tener que usar las bases de datos, la búsqueda sistemática de la información y clasificación de la misma. Y en este primer corte y segundo corte van a utilizar Mendeley, ¿sí? Que ustedes ya también la mayoría lo saben usar. Eso es básicamente en torno a lo que va a girar nuestro, nuestro octavo semestre. ¿Qué vamos a hacer? A la semana 1, ustedes, si son 40 personas, vamos a conformar máximo, o sea, entre 4 y 6 grupos, ¿sí? De número igual de personas. Es decir, si son 40 personas, alcanzamos a formar 5 grupos de 8 o 6 grupos de 7, más o menos. Pero no van a ser más de 6 grupos, ¿sí? O sea, esta misma semana deben tener conformados los grupos y la representante del grupo me debe, eh, me debe referenciar rápidamente ahí en el WhatsApp en la lista de las personas. Les voy a pedir el favor que por cada grupo haya siquiera 2, 3 personas representantes y me anexan el correo QE en la lista que me van a compartir, porque la idea es que esa lista, esas personas, yo la carpeta de Google Drive las voy a vincular ahí. Ustedes van a trabajar todo el semestre en esa carpeta, ojalá versión web, porque la idea es que todo lo que hagan yo debo estar viendo en tiempo real. La intención también es que esta misma semana ustedes deben crear una
Mendeley, ¿sí? Crean la cuenta en Mendeley y esa cuenta en Mendeley van a crear una carpeta de cada grupo, o sea, el representante crea la carpeta, van a vincular a todos los de cada grupo y me van a vincular a mí a cada carpeta, ¿sí? Me van a compartir esa carpeta. Esa carpeta, ojalá la llamen, hablemos en iniciales, puede ser INVE 2022 y grupo X o al revés, puede ser grupo 1, INVES 2022, ¿sí? Y así sucesivamente. En esa carpeta entonces van a estar ustedes los del grupo con correo Q y mi persona, ¿sí? Que todos conocen el correo jluque@qe.edu.co. A mí me van a vincular a esa carpeta. Listo. La intención es que en esa carpeta, casi que estas primeras semanas, ustedes van a hacer unas búsquedas de reportes de caso. Si ustedes ya tienen proyectado un reporte de caso, o sea, yo les voy a aceptar reportes de casos de pronto pacientes que ustedes tengan referenciados, que tengan forma de tener su consentimiento informado y todo lo que se requiere, que sea un caso que sirva para reporte de caso. Ahora vamos a ver cuáles son los que sirven para reporte de caso. Si ya tienen eso definido, la búsqueda de reportes de caso en las bases de datos, aquí puse PubMed, Scopus, es el Sevier, los van a colocar en Mendeley. O sea, cada integrante del grupo debe aparecer referenciando un reporte de caso. Y esos reportes de caso, si son 6 personas, se supone que van a hacer un documento en Word, que lo van a subir, un documento que resume cada reporte de caso. Van a hacer un abstract del reporte de caso y lo van a colocar ahí. O sea, si son 6 integrantes, deben aparecer 6 referencias bibliográficas y debe aparecer entonces el resumen que yo se lo voy a en Google Drive. Va a haber una carpeta que dice resumen de reportes de caso por grupo. Entonces casi que es tarea de semana 1 y eso es lo que vamos a hacer prácticamente la semana 1. Recuerden, estos reportes de caso que busquen les van a servir a ustedes de referencia de cuál es la estructura de reportes de caso y por qué se están publicando esos reportes de caso que le puedan servir a ustedes para un futuro de pronto publicar su reporte de caso. El tercer corte, ustedes van a hacer un ejercicio simple, pero puede ser real, de publicar su reporte de caso, pero digamos que ese no es el objetivo absoluto de hacer este trabajo, porque la idea es que ustedes aprendan a realizar un reporte de caso. Recuerden que ustedes prácticamente se van a graduar en el internado, van a hacer un reporte de casos. De hecho, yo a partir de este semestre voy a empezar a calificar 6 personas, entre 6 y 8, de los internos que hagan ese trabajo de reporte de casos, para que entonces sepan que hasta allá vamos a ir. La semana 2, ojo, entre semana 2 y 3 van a escoger el caso clínico, ¿sí? Si ya lo tienen, porque es posible, vuelvo y les digo, que ustedes tengan un caso, no puede ser un caso que ya hayan estudiado o que ya hayan publicado o que ya haya sido abordado por otro grupo anterior. Tiene que ser un caso completamente diferente, pero que ustedes tengan referenciado ahí por las rotaciones de pronto anteriores. Entonces tengan acceso al paciente, tengan acceso a la familia, tengan acceso a los consentimientos informados y eso. Si es de las rotaciones que empiezan a hacer, aunque yo sé que algunos todavía no empiezan a rotar, entonces podemos esperar por hasta la semana 3, porque ustedes con ese caso clínico y con base en la estructura de un PPT que les pongo ahí en carpeta Google Drive, van a ir desarrollando entre la semana 3
hasta la semana 6, 7 van a desarrollar la historia clínica multidimensional con la estructura que está ahí. O sea que de ese caso que han escogido, van a desarrollar la historia multidimensional, van a tomarle el consentimiento informado y ese ojalá sea el caso que publique. Ojo lo que les voy a decir. Es posible que ustedes presenten una historia multidimensional ahora, pero en el transcurso de estas semanitas salga una historia que definitivamente sirve más para reporte de caso. Entonces, digamos que a la semana 7, 8, ustedes podrían proponerme que encontraron ese caso que definitivamente seguramente va a ser más fácil que sea aceptado como un reporte de caso. Eso es posible. Eso es posible que ocurra. Entonces, la semana 7, más o menos la semana 7, vamos a hacer un encuentro presencial aquí en plataforma, en esta plataforma, donde cada grupo tendrá máximo, pongo 30 minutos, seguramente va a ser 20, para presentar su historia multidimensional. Ojo, la dinámica de eso va a ser que yo al azar escoja uno o dos personas para que presenten. Es decir, esa persona que es escogida al azar les va a dar la nota a todas las personas en la presentación de esa historia multidimensional. O sea, ustedes no lo van a escoger, lo voy a escoger yo. Entonces, aquí está la historia multidimensional. De la semana, o sea, el segundo corte, digamos entonces, repasemos. Primer corte, ustedes van a trabajar, van a escoger los grupos, ¿listo? Van a crear Mendeley, si no lo tienen creado, yo sé que casi todos lo tienen creado. Van a crear una carpeta con el nombre del grupo, van a vincular las 6, 8 personas, incluyéndome a mí, en esa carpeta. Cada personaje del grupo debe presentar un reporte de caso de la literatura y todo el grupo en pleno hace un Word que lo sube en la carpeta Google Drive del resumen de los reportes de caso. Además, han escogido un caso clínico y han desarrollado una historia multidimensional con la estructura que yo les pongo ahí, que recoge mucho de lo que ustedes hicieron en quinto semestre. Ese es el primer corte. Y la nota sale básicamente de la sumatoria de todas esas actividades que la vamos a ver ahora. Segundo corte, ¿qué van a hacer? Van a tomar esa historia, caso clínico que hicieron, van a tomar el formato de reporte de caso que está ahí en la carpeta Google Drive y van a vaciar la información como lo pide la carpeta, que ya les voy a contar la estructura de reporte de caso, que básicamente va a ser la estructura CAIR con la que se hace un reporte de caso. El final, bueno, en Mendeley ustedes tienen que buscar referencias de reportes de caso o de bibliografía de publicación de artículos relacionados, uno por grupo, uno por integrante del grupo, relacionado con ese reporte de caso, o sea, con el tema del reporte de caso. Ejemplo, es una enfermedad de Noonan. Entonces, casi toda la búsqueda la hicieron alrededor de la enfermedad de Noonan. Un artículo de referencia por integrante del grupo que acompaña el desarrollo del reporte de caso. A la semana 14, finalizando el segundo corte, una semana más, van a hacer una presentación del primer gran borrador del reporte de caso. Van a tener otra vez 20 minutos presencial para presentar ese trabajo que hicieron. ¿Qué hacen en el tercer corte? Pulen el reporte de caso, ojo, lo pulen de acuerdo a las recomendaciones que se le han hecho, hacen unas búsquedas de la literatura, hacen una simulación, incluso mandan correos de que ustedes quieren publicar ese reporte de caso y para la semana 20 su trabajo final va a ser un póster que como seguramente esto se va a ir de virtualidad todo el semestre, ese póster lo que yo hago es, ojo,
lo van a convertir al final en un video que se vuelve, entre comillas, viral. Se publica y ustedes tienen que referenciar ese video y como hicieron el grupo anterior. El grupo anterior tienen visualizaciones de su póster hasta de 800 y 1000 veces. Ese es el trabajo final. O sea, es un póster que se convierte en un video donde todos los integrantes participan en la construcción de ese video. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cómo es la evaluación, muchachos? El corte 1, 2 vale el 30% y el 3 vale el 40%. Eso no cambia, obviamente. Y sencillamente, el 30% será dividido en partes. Digamos que la parte principal es la presentación de la historia multidimensional, pero va sumando las notas en cada una de las actividades que se le van colocando cada semana. Yo ahí en el WhatsApp, semana a semana, les escribo en qué tienen que ir. Y yo en la carpeta de Mendeley y en la carpeta de Google Drive me doy cuenta si van o no van en eso. El corte 2 también está ahí. Aquí está el corte 2. Y el corte 3, perdón, ¿no me quedó? Sí. Ah, sí, el corte 3, obviamente ya lo del póster y eso. Muy bien. Entonces, aquí no hay exámenes. Entonces, corte 1, básicamente la nota es la sumatoria de notas parciales entre creación de la carpeta de Mendeley, vinculación de los reportes de caso en la carpeta Mendeley, el resumen de esos póster en un solo Word, eso da una nota. Si lo hacen, ahí tienen 5. No hay otra nota. Si lo hacen, tienen 5. Y fuera de eso, el desarrollo y la presentación de la historia multidimensional. Si ustedes hacen eso como está ahí, con el formato que está ahí, la nota tiene que ser altísima. No tiene otra. Entonces, ojo con eso. Ese es el 30%. El corte 2 básicamente es el desarrollo del reporte de caso hasta la presentación del primer gran borrador del reporte de caso. La nota es el 30% sumatoria hasta la presentación. Y el corte 3 es corregir el reporte de caso, hacer una gestión de publicación y presentación de un póster con el video. Ahí está la nota del 40%. ¿Listo? Si ustedes hacen eso, sí, cierren micrófonos, por favor. Cierren micrófonos. Aló, cierren micrófonos. Si ustedes hacen eso, les tiene que ir bien. ¿Listo? Les tiene que ir bien. Las notas de los grupos anteriores han sido muy altas, pero ojo que hay gente que ha perdido esta materia. El que pierda esto es porque sencillamente no está, no participa, no se evidencia que está. Hay gente de un grupo que el grupo saca una nota decente y una persona lo pierde, como pasó en el grupo anterior. Esta la hora que ni se ha reportado, yo no sé qué pasó con ese personal. Muy bien. Pregunto, voy a hacer un sondeíto. Permítame un momentico. Esto todo queda grabado. Contesten, por favor. Ahí de una vez me sirve que si están conectados o no. Faltan 9 personas por contestar, faltan 8 personas, faltan 7, 6, faltan 5. En el sistema queda quién votó, quién no está conectado. ¿Yo? Ya saben. Faltan 5, por favor las 5 voten. Faltan 4, faltan 3. Faltan 3 personas por votar, por favor. Faltan 2. Y falta solo una persona. Muy bien. Estefanía Sabogal, ¿está ahí?
Estefanía. Estefanía no está, se registró y se fue para otro lado, ok. Ah, sí, ya apareció. Ah, bueno, Estefanía, está bien, no hay problema. Eso pasa a veces, no sé la razón, pero pasa a veces. Lo importante es que se comunique. Listo, no hay problema, Estefanía. Bueno, la otra pregunta es, hay tres personas que no entienden lo que se ha dicho. Les pregunto a las tres personas que no entienden, que no comprenden, porque el gran porcentaje de los que están acá sí están comprendiendo. O sea, el gran porcentaje es el 98% de la gente sí comprendió. Doctor, buenos días. Yo soy Bueno, uno de los que puse que no. allá. Resulta Cuéntame. que usted nos plantea realizar un reporte de caso de un paciente de la rotación, Sí. pero hasta donde nos han dicho las coordinadoras desde la semana pasada, no tienen contemplado realizar rotaciones clínicas este semestre. Entonces ahí Mm, es donde quedamos como, no, que yo sepa si van a haber rotaciones clínicas. Lo que sí te creería es que se demore un poquito. Entonces estamos muy bien. Entonces, ¿yo qué les sugiero, muchachos? Vuelvo y qué les dije cuando empezamos. Que ustedes pueden tomar casos que ya hayan visto en el semestre anterior e ir a buscar. Ustedes pueden tomar casos de referencia de casos que le digan la gente que está de alguna manera rotando, incluso los internos. Ustedes pueden tomar casos que de alguna manera en algún momento los vieron. Hay gente que hasta me ha tomado casos, por ejemplo, de un familiar que tiene una enfermedad especial. En algún momento yo hasta les referencié a una hermana que tiene un ELA y ese reporte de caso lo hicieron y ese reporte de caso es posiblemente publicable. ¿Sí quedamos claros ahí? O sea, lo ideal sería de rotación, pero si no arranca rotación, entonces buscamos digamos, en el medio, si logramos tomar un paciente de esos. Podría ser hasta un reporte de caso de un paciente especial que haya tenido una presentación atípica de COVID, por ejemplo, ¿sí? Alguien le puede referenciar y si necesitan algún permiso de alguna manera, aunque lo ideal es que ustedes no tengan contacto directo, si es un paciente activo, se supone que no pueden tener contacto con paciente activo. Pero si tienen referencia a la historia clínica y eso, entonces podemos buscarlo. Y si ustedes necesitan algún permiso o algo, yo les ayudo a tramitar o si yo puedo referenciarles hasta con un profesor de nosotros o de la del Quindío, pues, porque yo lo he hecho, donde les digo a los profesores que si tienen algún reporte de caso para que trabajen con ustedes y ellos les ayudan, les dice, mire, en el sexto piso del San Juan de Dios hay un paciente que quisiera que hiciéramos reporte de caso, entonces el doctor deja entrar, les hace como el vínculo ahí, buscamos que de alguna manera accedamos a la historia clínica. ¿Sí quedamos claros ahora o no? sí señor, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la aclaración que me pide. ¿Listo? Cerramos sondeo. Hasta ahora entonces vamos, digamos, al día con esto. Listo. Ahora entonces rápidamente vamos a ver un poquito. Vamos, yo traje una referencia del doctor Rosselli que publicó en el Acta Médica Colombiana hace 2 años. No sé si lo conocen, el doctor Diego Rosselli es un neurólogo clínico, muy epidemiólogo, que hace parte del posgrado de epidemiología de la Universidad Javeriana y es un tipo que publica mucho. O sea, ustedes quieren ver a alguien con el mayor número de referencias sobre todo los clínicos, ahí lo tienen a Diego Rosell. Entonces, lo que traje para presentar el resumen del reporte de caso fue del doctor Diego Rosell. Pues obviamente para él todo el crédito de lo que aquí se hace. Muy bien. Entonces comenzamos diciendo que los más altos niveles de evidencia los tienen los metaanálisis y las grandes revisiones sistemáticas de la literatura. Ojo, el reporte de caso ocupa el lugar más bajo, casi apenas por encima de la opinión de los expertos. O sea que, digamos que uno no puede pensar a futuro que va a tomar conductas absolutas con reporte de caso. En promedio en PubMed se publican 60.000 casos clínicos, ¿sí? Y en la base de Scopus, y limitando la búsqueda de medicina, el número de casos sube a 77.000 indexados
entre el 2014 y 76.000 en el 2015. O sea, alrededor de 80.000 casos cada año se publican de reportes de casos. Cuando uno hace investigación, lo que busca es respuestas a preguntas que se ha hecho, hipótesis, y ahí no cabe la lógica, digámoslo así, o la dinámica del reporte de caso. El reporte de caso entonces tiene otra razón de ser. Básicamente es lo que se pretende mostrar es que hay sujetos o pacientes que no se comportan como aquellas muestras representativas. Y ese caso puede mostrar diversidad de la naturaleza humana, es decir, por eso no hay una presentación única de un tema, por ejemplo, como una diabetes complicada. Puede haber múltiples presentaciones clínicas y esa variedad de semiología da cuenta de las numerosas formas en que se presenta de acuerdo a las particularidades de cada individuo de la especie humana. En todo caso, la generalizabilidad de las circunstancias no es lo que interesa, y en esto la tipicidad, en cambio, es lo que prima. O sea, uno, por ejemplo, encuentra un caso de neuropatía diabética donde se comprometió el séptimo par craneal, cuando lo común es que la forma más común de neuropatía diabética sea la polineuropatía distal mixta, simétrica, en famosos dedos de guante, como llaman. Entonces, algunos creen también que es la rareza o la espectacularidad del caso lo que lleva a que se haga la publicación. Ojo, no necesariamente es eso lo que hace que un caso se publique. Muchas veces el caso envía otro mensaje. Les pongo un ejemplo. Pasó un cambio en la respuesta terapéutica diferente al común de lo que ocurría. Un efecto adverso de un medicamento puede ser la referencia a un reporte de caso. El caso interesante es aquel que cuando se discute entre colegas genera controversia, aquel que lleva a dilemas, a debates, tanto en el diagnóstico como en la terapéutica. Presentaciones atípicas de enfermedades comunes o errores, no tanto los de negligencia, impericia, imprudencia, sino que de otro tipo, ojalá, y que llevaron a situaciones inesperadas. Entonces, Oso, el caso debe hacer algún aporte novedoso al conocimiento de la enfermedad. Uno sí debe buscar que a eso le apunte ese reporte de caso que ustedes van a buscar. La mejor manera de ver cuáles son los casos publicables es mirar directamente la revista. Por eso les digo yo, esa primera apuesta de la búsqueda sistemática en las bases de datos de más frecuente consulta es el que le puede servir a usted, y por eso lo hacemos, para usted determinar cuál caso le va a apuntar para utilizarlo en su grupo y de presentación. Importante, los reportes de caso también presentan aspectos bioéticos. El consentimiento informado, idealmente hay que tenerlo, hay que hacerlo, firmar del paciente. Debe evitarse lo posible fotografías que dejen ver al paciente, y obviamente deben evitar el nombre, las iniciales, la cédula o la imagen que determine quién es el paciente que estamos mostrando. Ojo, excepto que el paciente permita que eso se haga. Ustedes saben que siempre tenemos que pedir autorización cuando vamos a hacer algún registro de un paciente. Tanto el registro gráfico, el registro fílmico, lo tenemos que pedir. Aquí está, para seleccionar la revista, aquí está el portal de gov.me, y aquí está digamos, de ese portal, el link donde ustedes podrían ir a buscar, ese tipo de casos clínicos. Si tienen acceso a Scopus, la base de datos del Sevier, incluye un mayor número de revistas colombianas, del 2013 al 2017, las que más publicaron casos, ahí está.
la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Atreia, la revista colombiana de Gastroenterología, Infeccio, revista colombiana de Anestesiología, Urología, Obstetricia, la revista colombiana de Reuma. Ahí está el orden en que se publicaron, sobre todo en Colombia. Si ustedes van a hacer una apuesta al final de publicación, ahí pueden tener referencias para ir de pronto a escribirles a esas revistas. Este es el protocolo CARE, que también está ahí en la carpeta Google Drive. Y básicamente es el protocolo en el que se ampara el documento que escribió el doctor Telles, ¿sí? Donde, ojo muchachos, esta estructura tiene que tener en el segundo corte todos los casos de ustedes. El título debe incluir reporte de caso, ¿sí? Y obviamente debe aparecer síntoma, diagnóstico o la palabra tratamiento, ¿sí? Es decir, el título del reporte debe ser lo que más llame la atención y anexarle que diga reporte de caso o estudio de caso. Deben haber palabras claves entre 2 y 5. Las palabras claves son las que dan cuenta en el momento que la gente va a hacer búsqueda sistemática, van a hacer de que la gente encuentre fácilmente su reporte de caso. Debe haber un abstract o resumen que básicamente debe contener una introducción donde se explique lo que el reporte de caso analiza y básicamente como un resumen de los hallazgos digámoslo aquí, el resumen. Entonces usted pone, se expone el caso de un paciente de 28 años de edad con un cuadro típico de tal cosa, pero que en el momento del diagnóstico presentó un efecto adverso no esperado en la literatura. Eso es el resumen del reporte de caso. Introducción. Básicamente es usted hizo una búsqueda sistemática en la literatura del tema en mención y usted lo que hace aquí es, utilizando la forma de referenciar la bibliografía, hace un resumen del caso, del tema del caso. Antecedentes, entonces ya aquí estamos hablando del paciente de tantos años, está la anamnesis, están los antecedentes, lo que encontró al examen físico. Después viene el calendario, que es como una línea de tiempo. Yo les digo que hagan una línea de tiempo y la incluyan en las tablas, donde básicamente describen todos los eventos del paciente más importantes, casi desde el nacimiento hasta que apareció la enfermedad actual. Los métodos diagnósticos que emplearon, pero un resumen con la interpretación básicamente. Si quieren poner, por ejemplo, una curva de glicemia o los reportes de glicemia, de creatinina, de eso, lo ponen como tabla, lo ponen al final y lo que hacen acá es una interpretación de eso. ¿Qué tratamiento recibió? Seguimiento y resultados, es decir, qué pasó con el paciente en el tiempo. Discusión de las partes más importantes del reporte de caso es eso. Fortalezas, limitaciones del manejo, literatura. Lo que hace usted es contrastar su caso con la literatura que usted indagó. Un poco de la fisiopatología y lo que ocurrió en el paciente y la explicación de qué fue lo que pasó. Perspectiva del paciente, el paciente debe compartir su perspectiva de qué sintió, qué experimentó. Eso se describe acá y el consentimiento informado. Ese es como lo que el CARE, la lista de chequeo, tiene, pero aquí aparece ya el formato que el doctor Telles nos dejó. Aquí hay unas recomendaciones generales, pero el formato está acá, mírenlo. Título, como deben tenerlo ustedes, así lo deben presentar. Los autores y cada cosa, ahí está al frente, qué es lo que deben tener. El autor de correspondencia es el representante del grupo. Las palabras claves, la lista de siglas, mire que cambia un poquito con respecto al reporte CARE. El resumen, aquí está la descripción del resumen, perdón. La introducción, que ya la mostramos, la descripción de caso, que debe tener información del paciente, datos de la anamnesis, hallazgos clínicos, evaluaciones diagnósticas, calendario, que es línea de tiempo, intervención terapéutica, ya le digo,
El autor de correspondencia generalmente es el que representa el grupo porque es el que le van a escribir en un momento de publicación. Eso es el autor de correspondencia. El seguimiento y los resultados, perspectivas del paciente, discusión, conflicto de intereses, mire que cambió un poquito con el reporte que hay, agradecimientos, la bibliografía, las imágenes y las tablas. Mire, cada uno, si ustedes se ciñen a esto, muchachos, esto no va a tener discusión. O sea, si ustedes se ciñen a lo que aquí les piden en el momento de hacer la descripción, ustedes no van a tener problema. Una historia que hicieron en el primer corte. Van a construir toda la información que aquí se pide, teniendo en cuenta, muchachos, que ustedes en lo ideal se tienen que ceñir al número de palabras que generalmente las revistas piden para publicar los reportes de casos. Es decir, ustedes no pueden hacer cosas extensas acá. Ahí les va a servir esa búsqueda inicial que hicieron en las bases de datos para ver cuántas palabras en general están pidiendo, pero en general oscila más o menos alrededor de 3.000 palabras. Muy bien. Preguntas o pregunto otra vez. Pregunto otra vez. ¿Es claro la presentación de la estructura del reporte de caso Doc, hola, ¿cómo con estás? base en formato QE? Perdóname. Vale, si quieres vamos votando y tú vas preguntando. Dale, dale. Listo. O sea que en el primer corte se va a realizar la historia clínica multidimensional, Perfecto. pero de acuerdo al modelo CARE de, pues, que No, realizó, no. Ojo, ¿cierto? ojo. Historia multidimensional con el formato nuestro de historia Ah, multidimensional. En el segundo corte se desarrolla todo el reporte que con base en el formato QI. oh, ¿Listo? listo, listo, Que listo, ya Doc. les acabo de mostrar y que ahorita se los voy a mostrar dónde está en la carpeta. ¿Listo? Listo, Doc, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora todos están entendiendo. 16 de 42, 27 de 42 dicen que sí están entendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bienvenida a las preguntas. Albani, ya le voy a mostrar en la carpeta Google Drive la indicación para crear una carpeta, para crear la cuenta de Kate, de Mendeley, porque esto hace parte de las competencias que ustedes tienen que adquirir. Se supone que la mayoría de ustedes ya manejaron Mendeley. Se supone, ¿sí? Pero ya les voy a mostrar, Albani, tranquila, ya les voy a mostrar, no hay problema. Faltan 8 por contestar, chachos. Faltan 5. Laura Tatiana, María José, Alejandra Giraldo. Falta María José y Alejandra Giraldo únicamente. Falta María José Duque nomás, mi prima. No mentiras. Falta María José Duque. ¿Se reporta por favor acá? María José. María José está por ahí. Si no vota, por lo menos repórtese en el chat del grupo, por favor. Alguien que llame a María José, que de pronto se quedó dormida. Bueno, vamos a cerrar este sondeo mientras María José aparece. Listo, muchachos. Entonces vamos a mostrar el Google Drive mientras María José aparece. Listo. ¿Están viendo el Google Drive? ¿Ya? Dale, dale, habla. Lo que pasa es que me estaba metiendo aquí a Mendeley y en Mendeley da la opción como de crear un grupo. Sí, Es claro. ahí donde debemos crear el grupo, pues Sí, ustedes cuando se ahí. refieren a la carpeta. Ah, bueno. Eso, en creación de grupos. Miren pues la carpeta de investigación, que si ustedes me pasan la lista hoy o mañana, yo los vinculo entonces, ya les voy a mostrar qué hay en Google Drive.
Entonces, muchachos, miren, ¿qué vamos a tener en Google Drive? Entonces, vamos a tener aquí, por fuera, va a estar su lista con la que me pasen los nombres de todos y los correos que quieren que se vincule a esa carpeta, ¿sí? Y la plantilla de la historia clínica multidimensional con la estructura que simplemente se siguen a la estructura y no tienen problema. Ustedes van a tener 3 carpetas grandes, donde van a tener en esta carpeta el micro y planeador, el acta de concertación, los criterios de calificación y la presentación que acabamos de hacer por si de pronto algo les quedó volando. Ahí van a tener esa carpeta. Van a tener documentos de apoyo. Aquí básicamente miren lo que tienen acá. Pues aquí, ¿qué les puse yo? Les puse referencia de las guías CARE, referencia del artículo del doctor Rosselli y el gestor bibliográfico, todo el PDF de Mendeley con el manual Mendeley, pero les pongo acá, miren, los links de videotutoriales para Mendeley. O sea, quieren ver un videotutorial, ahí lo pueden consultar, de cómo se crea, de qué es Mendeley, de para qué lo van a utilizar, que me parece una excelente referencia para trabajar. Lo que es todo lo que tiene que ver con la búsqueda sistemática y eso. Y aquí en esta carpeta, entonces, ustedes acá, esta carpeta no van a poder sino verla, porque en esa carpeta también van a estar las notas, muchachos. Ahí yo les publico las notas y los avances de notas. Listo. Van a poder, documentos de apoyo los van a poder descargar. Y de avances de presentación, esta es la carpeta editable que va a tener los 2 representantes de cada grupo. Y aquí van a, básicamente, ahí que les voy a poner una carpeta para la historia multidimensional por grupo, una carpeta para el resumen de los reportes de casos de Mendeley, una carpeta para subir consentimiento informados, una carpeta para presentar reportes de casos. Es decir, aquí se van a poder subir todos los trabajos. ¿Listo? Ustedes sí van a poder editar esto y la van a poder transformar. Recuerden que todo lo que hagan en Google Drive queda grabado al ladito. O sea que si alguien quiere eliminar o quitar, todo esto lo vemos acá. Todo lo vemos acá. ¿Listo? Bueno, muchachos, vuelvo a preguntar. Respecto a Google Drive. Con respecto a Google Drive, ¿tenemos claridad? ¿Sí? No. Para que vamos cerrando entonces este encuentro. María José. María José prendió el computador y se fue a hacer otras cosas, ¿ok? Nos faltan por votar Juan José Restrepo, Daniela Jiménez, Natalia López, María José Duque otra vez, Estefanía Ariza y Vanessa Aguirre. Daniela Jiménez, Vanessa, María José y Estefanía. Faltan 4 por votar. Doc, ya acabé de realizar la encuesta. ¿Cómo es tu nombre, Estefanía? Finaliza, sí. Estefanía Ariza, listo, ya. Listo, no hay problema. Bueno, muchachos, ya faltan solo 3. Otra vez María José y Daniela Jiménez. ¿Alguien puede llamar a María José para que nos explique qué pasó? Por ahí como prendiendo para dejar eso abierto y ponerse a hacer otras cosas. Bueno, vamos a cerrar. Listo, muchachos.
¿Alguna pregunta para cerrar? Vuelvo y digo, muchachos, nos vamos a ver pocas veces, pero nos vamos a conectar todo el tiempo. Ver poco, pero conectados con virtualidad poco. Mucho, perdón. En el WhatsApp, semana a semana, yo escribo un resumen. Ojo, cada que escriba le pido a los representantes de cada grupo cada que escriba me dicen si está leído y si está comprendido. Y si ya, además de leído, comprendido está hecho, entonces me dicen leído, comprendido y cumplido. ¿Listo? Y ahí nos vamos entendiendo de que lo que yo estoy diciendo les está llegando efectivamente a ustedes. La comunicación es fácil, o sea, y por estas vías, y ahora lo demostró la pandemia, es muy fácil. Muchachos, vamos a ir cerrando. Entonces, recuerden, muchachos, recuerden, si ustedes quedan con una buena estructura este semestre, ¿qué pasó con? No me deja entrar con el audio. Ah, no estás escuchando, pero yo le estaba escribiendo, María. Bueno, María José. Estaba preguntando por acá, María. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, muchachos, si ustedes quedan con una buena estructura este semestre y ustedes entienden la importancia que es que ustedes publiquen, que ustedes existan para el mundo, que ustedes a futuro, como les dije desde hace 4 años, que nos vimos o que nos vemos, si ustedes entienden que hasta esto les puede representar el pasar a una residencia, obviamente esto es un indicador para la universidad. Muchachos, entre otras cosas, que la universidad en su primera apuesta pública, que fue con las pruebas Saber Pro, se ubicó en el puesto 25. Recuerden que ya son 63 facultades de medicina o que tienen medicina. O sea, a mí me parece que les fue demasiado bien. Y yo lo estoy diciendo públicamente a pesar de que soy decano de la del Quindío, que en este momento estamos en el puesto 9º, ¿sí? Recuerde que cuando yo llegué a la decanatura, pasamos 15, luego 12, y ahora estamos ubicados en el 9º y la apuesta mía era estar entre los primeros, ahora, entre los primeros 6 del país. Esa es la que está pendiente. O sea que las dos universidades del Quindío, vamos bien. Ustedes están en el puesto 25, pero yo les pongo poco para que estén ubicados entre los primeros 15 del país. Y si siguen con esta apuesta, yo pienso que el resultado va a ser cada vez mejor. De hecho, lo digo públicamente también en todos los escenarios, ustedes son muy bien valorados en todos los aspectos, comenzando por el actitudinal, y eso ya es muy bueno, y pasando obviamente por las competencias que les evidencian afuera de que ustedes ya tienen, porque la gente dice, un Humboldt sabe hacer las cosas, o sea, un Humboldt tiene muchas habilidades en hacer muchas cosas. Entonces yo pienso que si seguimos con esta apuesta, esta universidad rápidamente va a estar ubicada en los primerísimos lugares. Yo les pongo muy poco para que estén en los primeros 15 del país. Bueno, compañeros, preguntas para terminar. ¿O todo está claro? Esto queda grabado, se los voy a compartir también. Ahí en el grupo de WhatsApp se los comparto de aquí a la tarde. Lo vamos a dejar no listado, no público, pero sí ustedes puedan acceder si quieren o a alguien no le quedó claro algo. ¿Algo más, muchachos? ¿O suficiente? ¿Suficiente? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero sigan haciendo las cosas con mucha pasión, con mucho amor. Recuerden que esto es de mucha pasión, mucho amor, mucho compromiso, mucha disciplina. Si ustedes se acuerdan cuáles son los sellos Humboldt, que yo se los dije desde el principio, me los quieren enumerar. ¿Cuáles son los sellos de un Humboldt? Empiecen a escribirlos rápidamente. ¿Cuáles son los sellos de un Humboldt? Lo que va a caracterizar un Humboldt o un CUE de medicina. Escriban.
Yo pongo el primero. Compromiso. Sigan escribiendo. Sofía dice investigación, dele. Sí, pues somos el primer programa del país en tener 12 semestres de investigación. Ya varios lo están haciendo. Emprendedor, sí, ¿qué más? Sigan escribiendo. Disciplina, sí, Angie, claramente la disciplina. ¿Qué más? ¿Qué más? Investigación, emprendedor, compromiso, sentido de pertenencia. Muy bien. Pasión. ¿Qué más? Yo les puse 10. Creo que era el decálogo del sello Humboldt. Ah, exacto. Eso se llama una mirada multidimensional, una mirada integral. Exacto. Ese es un gran sello Humboldt, ¿sí? Que piensa en complejidad. ¿Recuerdan? Que piensa en complejidad, que tiene pensamiento sistémico. Eso, que tiene pensamiento sistémico. Bueno, muy bien, muchachos. Que pasen un feliz día y estamos conectados por ahí. Hasta mañana. Voy a cerrar, voy a parar la grabación, detenemos la grabación.